hecha por hinchas. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para hablar de Newell's en esta nueva sección que es Tirando Paredes, que la anterior vez lo tuvimos a Fede Cristofanelli, bueno, ahora lo tenemos a Rodrigo Díaz, al que voy a estar saludando. Buenas noches, Rodri, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches para vos y para toda la gente de Newell's y de la vida es Newell's. Bien, esto lo estamos grabando un jueves porque la gente lo más probable es que lo vea o el viernes o el sábado, que ahí lo vamos a estar subiendo para nuestro canal de YouTube de La Vida es Newell. Bueno, Rodri, si te parece vamos a arrancar con lo que es esta charla, hablando justamente de la lepra, pero primero vamos a ir a lo que fue el último partido, que fue el día lunes frente a Vélez, que se cerró el semestre para la lepra, en lo que a mí me pareció un empate justo, porque Vélez me pareció superior en el primer tiempo y Newell's en el segundo. Pero ahora, si yo me tendría que quedar con un ganador, Newell's hizo quizás más mérito en el segundo tiempo para llevarse el partido que Vélez en los primeros 45 minutos. No sé si coincidís. Sí, coincido. Yo creo que en el primer tiempo un dominio territorial marcado de Vélez. Lo que pasa es que en general les costó generar situaciones de gol, traducir ese dominio en profundidad, pero se veía que la cantidad de pases, la calidad de esos pases, las paredes que hacían, la manera en la que construían las jugadas era muy superior a lo que ni siquiera pudo intentar Newell's. Se vieron Valencias muy bajas en ese primer tiempo, se lo vio flaco al equipo, flaco, se lo vio desgastado, desganado, con jugadores que realmente físicamente parecían volver de una cena más que estar jugando un Sí. partido profesional. Por eso a mí me llamó mucho la atención el vuelco, el giro de 180 grados que se dio para el segundo tiempo, por la agresividad que tuvo Newell's. Obviamente ahí los cambios tuvieron mucho que ver, porque el Colo Ramírez entró realmente muy bien y Gómez Matar, si bien tiene muchos errores, muchas falencias técnicas o con la pelota en los pies por ahora, es un chico que le imprime mucho ritmo al mediocampo. Es mediocampista, lo cual no es menor, porque Guch lo ponen a jugar de volante ofensivo, me parece que lo terminan perjudicando, no es un mediocampista. Y la verdad que el segundo tiempo fue un monólogo, una hegemonía total. Yo conté 10 situaciones de gol de Newell's, hay que remontarse demasiado atrás para ver cuándo fue la última vez que Newell's generó tantas situaciones de gol. Después, obviamente, te queda esa sensación de bronca de que lo podrías haber ganado. Yo creo que lo mismo que decías vos al inicio, si uno hace un poco un análisis general, global de lo que fue el partido y de que incluso llegó a estar perdiéndolo, me parece que el empate es un muy buen resultado y que tampoco es para decir que fue injusto. Sí, vos justo hablabas del tema del volante ofensivo, que es una posición que Newell deberá buscar sí o sí. Bueno, la dirigencia junto con Cueca, que al final es el que se va a hacer cargo de un poco de lo que es el mercado de pases, ya no vamos a meter en eso. Pero fíjate que Vélez tiene dos volantes ofensivos, son Manuel Lanzini y Valdés, que a mí me pareció un jugador, viéndolo en cancha, que es un muy buen futbolista, el jugador chileno. Y quizás a Newell le hace falta un jugador de esas características, ¿no? Que se haga cargo de la pelota. Justamente le dan esa responsabilidad a Guch, que es, a ver, yo siempre en los análisis que vengo haciendo lo vengo aplazando, pero siempre remarcando esto, que él no es volante ofensivo y que él es extremo. Y que además arrancó jugando en esa posición de extremo y no venía rindiendo bien como si lo había hecho el año pasado. Y si lo pones a jugar de volante ofensivo, y mucho menos. Sí, yo lo que sostengo es que Gucci no es un mal jugador, lo que sí me parece es que es un jugador de jugadas y no de juego. Asociarse con los compañeros, que haga jugar a los compañeros, que te haga una habilitación entre líneas, que es lo que se pretende de un volante ofensivo en definitiva. A ver, vos mencionabas a Valdés, mirá la pelota que puso en el gol de Vélez, la Sí. tenía pegada al A pie y Monzón. se la dejó en la cabeza. Entonces, bueno, a mí me parece que la ausencia de un jugador de ese estilo, Newell la sufrió muchísimo. Creo que se apuntaron todos los cañones desde la dirigencia, desde Sensini, desde Orsi Gómez, a que ese jugador fuese Acuña, y estuvo lejísimos de ponerse el traje de número 10 de Newell's. Por tanto, yo creo que el primer refuerzo para el torneo que viene tiene que ser ese, un jugador en ese puesto que no solo te haga ser más agresivo en ataque, sino que te haga descansar. Los jugadores de buen pie, que juegan de mitad de cancha en adelante, muchas veces te dan pausa, te manejan el partido.
A mí me gusta mucho ese estilo de jugador y Newell's hace rato que no lo tiene. Sí, justamente vos remarcaste un jugador que te filtre pases entre líneas, como lo puede ser el del volante ofensivo. Ahora, Masanti en el segundo tiempo hasta hizo un poquito ese trabajo. Bueno, el gol de Newell, el de una asistencia de Masanti, y después lo deja en una mano a mano al Colo Ramírez, que terminan anulando el gol porque el offside, bueno, era claro. Y en el 0-0 tiene una jugada clarísima el Colo Ramírez, que justamente lo habilita también el ex futbolista de Huracán, y después, bueno, el Colo termina rematando mal, al medio, despacio, así que por eso te digo que Masanti quizás hizo ese trabajo, pero él obviamente es extremo. Sí, a ver, Masanti a mí me parece un muy buen jugador, ya me pareció un muy buen jugador desde la etapa de Huracán, me parece el mayor acierto de Kudelka desde que llegó, Sí. haber traído a Masanti. Newell's sin Masanti no tendría la cantidad de puntos que tiene, y, y de hecho en el gol hace un movimiento que yo lo destaqué mucho, porque en vez de quedarse pegado a la raya, se metió a la posición de enganche, le jugó a la entrelínea a la espalda a los mediocampistas y encima tuvo la precisión, la fineza de dar el pase con la velocidad y la precisión justa. La verdad que me parece un jugador bárbaro Masanti, pero no es el enlace o el volante Claro. ofensivo que yo digo que tiene que traer Newell's, es otro estilo de jugador. Bueno, al principio del año se mencionaba el caso de Atencio, que ahora está en Independiente Rivadavia, pero ese es el estilo de jugador que menciono que le falta a Newell's. Ahora, a mí la verdad que yo viéndolo a Masanti, se nota que vino con otro ritmo físico, con una muy buena pretemporada, porque es más, no se lesionó en ningún partido. Sí, quizá algún partido tuvo que salir, pero que habrá sido así por cansancio. Y después también a mí, viéndolo, me parece el mejor jugador del plantel, por lo que es técnicamente. Y hasta te digo que con una buena pretemporada ahora hasta podría llegar a rendir mejor de lo que lo estamos viendo. No, sin lugar a dudas. Está, yo me acuerdo el primer partido que jugó, uno de los primeros partidos que jugó, creo que con Con Platense. Platense, sí. Entró poquitos minutos, metió un golazo, Ujú. el que le anularon con una diagonal y un tiro rasante. Y a la jugada siguiente me acuerdo que metió un pique espectacular y después se la dejó servida, creo que a Gómez Matar y el chico definió mal. Pero sí, ya desde que llegó se veía que estaba a otra intensidad física, a otra marcha. Y después tiene clase. Cuando a mí me gusta mucho cuando recibe la pelota de espalda por ahí con un tipo encima, vos decís, la va a perder y se las ingenia para salir para adentro, para hacer un control orientado, para rebotar. La verdad que un jugador bárbaro. Un Ujú. jugador bárbaro. Por eso digo que el mayor acierto de Kudelka también es preocupante en algún punto que un jugador que era suplente en Independiente o que no rendía en Independiente acá sea la figura estelar. Pero bueno, así las cosas. La verdad que yo soy un agradecido de que haya venido, porque de no ser por la llegada de ellos, estoy seguro de que Newell tendría muy, pero muy pocos puntos. Ya tiene pocos puntos, pero tendría aún menos. Claro. Sí, sí, a ver, los jugadores como Masanti son los que se piden, por ejemplo, ahora en el mercado de pases que viene. Jugadores Seguro. quizás de esa jerarquía. Sí, es verdad que en Independiente no rindió, es más, por lo que había visto, no hizo ningún gol, ninguna asistencia, y eso que el Rojo lo pagó 3 millones de dólares a Huracán. Y bueno, y ahora vino a Newell's y la verdad que está rindiendo por suerte, ¿no? Bueno, para el bien, ¿no? De nosotros, ¿no? Que somos justamente hinchas. Y a ver, Rodri, ya pasando un poquito más a lo que va a ser, porque bueno, ya dejamos acá de lado lo que fue este mini análisis del empate frente a Vélez. Ya se terminó el semestre para el conjunto rojinero. Y a ver, haciendo un balance, yo creo que hay que dividirlo en dos etapas, que es la etapa de Kudelka y lo que vino antes de la dupla Orsi Gómez. A ver, haciendo lo que es ya un resumen, me parece que el semestre es malo porque Newell no se terminó ni siquiera metiendo entre los primeros 8. Que, a ver, yo te digo, Rodri, hoy vos te metés entre los primeros 8, mirá Racing, que hace 6 partidos que no gana y clasificó, y Tigre la otra vez que hacía 10 partidos que no ganaba, estuvo a un gol de clasificar. Entonces, por eso digo que hay que dividirlo en dos etapas. Para mí lo de Kudelka terminó siendo bueno por los puntos que sacó, porque levantó un equipo que estaba prácticamente descendido después de lo que fue el partido con Lanús, pero también hay que acordarse de lo que fue antes, que fue un total desastre con la dupla técnica. A ver, si yo hago el análisis general, no fue malo, fue pésimo. No es que Newell no se metió entre los primeros 8, Newell no se metió entre los primeros 13. Eso también. Sí, Newell sí. salió en el puesto 14 en su grupo. Es una vergüenza, una aberración, una tristeza, una Sí, deshonra, una falta de sí, sí, respeto a la coincido. historia. ¿Cómo va a salir en el puesto 14
de 15. Es cierto que le tocó el grupo difícil, sin lugar a dudas. Casi todos los equipos que están peleando el descenso están del otro lado y la mayoría de los equipos más competitivos están de este, pero eso no es excusa. Vos no podés salir en el puesto que salió Newell's y encima tener que agradecer, porque como te digo, yo hasta hace un mes y medio y casi que no dormía a veces, pensando que la cosa no se iba a poder resolver, que Newell's iba a ir al descenso derechito. O sea, estaba todo dado, tenía toda la sintomatología de un paciente terminal, por eso te digo, soy un agradecido a Kudelka, primero que nada, que tomó este fierro que ni siquiera era caliente, era más que el sol a las 3 de la tarde en verano. Y bueno, a Massanti, que también vino acá a meterse en el barro, se terminó revalorizando él, a ver, una relación mutualista en ese caso, pero Newell's estaba al borde de la muerte y hoy en día goza de buena salud, me parece a mí. Obviamente no alcanza, porque como te digo, está hace 6 partidos sin perder, de esos 6 ganó 3, empezó a hacerse fuerte y todo, y sin embargo está en el puesto 14 de 15 en su zona. Obviamente que no alcanza y que el balance del semestre es malísimo. Ahora, analizando todo y analizando las partes, lo de Kudelka me parece que es hasta milagroso. Sí. Por eso te digo que lo de Cuelca para mí termina siendo bueno porque, a ver, cuando llegó Newell tenía 2 puntos, ahora tiene 15, o sea, sumó 13, ganando partidos como de Unión, que fue el mayor de los 3 triunfos, fue el mejor por lo que fue, ¿no? El rival, un equipo que no perdió todavía, bueno, que hasta antes del partido de Newell no había perdido en condición de local, y después sacando un punto en una cancha difícil como es Vélez, que si lo hubiera enfrentado, porque ese partido tendría que haber sido, creo que después de la fecha con Platense o con la nueva. Parece que era después del clásico que claro, era ahí está. Para perder feo, como terminó siendo la derrota con Lanús. A ver, claro, jugó al toque, perdió 5-0. Pero bueno, también considerando eso, después del 5-0 que Newell se queda con 6 partidos sin perder por el campeonato. Realmente, bueno, yo uso la frase que un día dije y ya quedó ahí medio fija en mi red, en mi canal, que Newell es donde lo imposible se vuelve cotidiano. Sí. Y la verdad es que estar en esa situación, que te vapulen todos, tener 2 goles en contra recibidos por partido en promedio, que te hagan 5, que todo el mundo te dé por muerto y de la nada sacar 6 sin perder con 3 victorias y 3 empates, la verdad que me parece que es un reflejo de que un poco es Newell donde lo imposible se vuelve cotidiano. Sí, además de los cuales de esos partidos, hasta podrías haber ganado uno más, el de Vélez justamente que mencionamos. El de San Lorenzo quizás. Para mí el de Platense, que no está entre esos 6, pero claro. el de Platense era para ganar, ese gol que le anularon es raro, y no sé si mencionaste este o no, pero con San Lorenzo no le cobraron un penal. Ese iba a decir justo el de San Lorenzo, que no sé, que fue un partido, pero fue muy aburrido. Sí, no pasó nada, pero era un penal que te podía cambiar el partido. Sí, y sí, viste que Newell todavía tiene ese problema de los arbitrajes, bueno, ahora nos vamos a estar metiendo. Justamente en eso, pero sí, a ver, el semestre, como te decís vos, termina siendo malísimo, no por lo de Kudelka, porque lo de Kudelka a mí me pareció bueno, sino más que nada por lo de antes. Me parece que por eso también vos necesitas siempre arrancar bien, porque arrancar bien después te da un margen de error. Fíjate que muchos equipos arrancaron bien y después los últimos partidos tuvieron varios encuentros sin ganar y terminaron clasificando. Entonces, el mismo Vélez había arrancado siendo una tromba, los pasaba todos por arriba y terminó sufriendo contra el Newell que termina en el puesto 14. Obviamente arrancar bien te da mucho margen y arrancar mal ya te deja prácticamente afuera. Los inicios son muy importantes. Ojalá que ya el torneo que viene haya un arranque positivo, que te dé un colchón de puntos, tranquilidad, porque también vivir como vive Newell's en un mar de duda, de incertidumbre, de angustia como el último tiempo, es insano y creo que fulmina cualquier posibilidad de que te vaya bien. Ahora yo creo que hay un colchón anímico y obviamente de puntos sin haberse salvado ni mucho menos del descenso, porque va a tener que seguir luchando, pero como para empezar a construir algo con Kudelka y con los refuerzos que hay que traer, porque no me olvido de que no solo falta un volante ofensivo, para mí faltan defensores, sí. No
no se te puede lesionar un jugador por fecha, eso no le eso puede no. pasar a nadie, eso no le puede pasar a nadie. Si le pasa a mi equipo de amigos que jugamos los sábados en Fune Sí. y no pasan 5 minutos y ya la mitad está fumando y la otra mitad estamos escabeando y bueno, que te lesiones Claro, sí, puede pasar. Ujú. Pero estos jugadores son profesionales, se dedican a esto. ¿Cómo puede ser que por fecha se te lesione uno distinto sin jugar doble competencia? Eso me parece inadmisible, y en tanto y en cuanto vos no puedas encontrar una regularidad física que te permita repetir el equipo, aunque sea 2 fechas consecutivas, iba a ser difícil crecer. A ver, Rodri, vos mencionaste que, a ver, estamos de acuerdo, ¿no? El volante ofensivo que se tiene que buscar sí o sí en el mercado de pases. Después, vos mencionaste defensores, vos te referís a zagueros, queremos decir. Principalmente, sí, principalmente. Yo a Salcedo no lo soporto. Yo tampoco, Hace no. ya un montón de tiempo que quiero que sí, se vaya. Yo igual. Ujú. Y bueno, pero se queda porque no hay otro jugador que esté en condición física decente. Es que no El se tipo lesionó se nunca lesiona Salcedo. Y bueno, entonces, ¿entendés? Y en eso yo le tengo que dar la derecha al tipo. Si no se lesiona nunca, está siempre ahí, al pie del cañón. Y sé cómo no lo van a poner. Ahora, si yo me baso en lo que es el nivel de Salcedo, lo que fue el nivel de Salcedo, y por algo Newell también salió tan mal, y fue uno de los equipos más goleados, si no es que fue el equipo más goleado. Goitea, también. A mí Goitea no me parece tan malo, lo veo mejor de 2 que de 6. A mí me gustaría ver con una regularidad física cómo andan Goitea y Salomón juntos, que creo que no jugaron casi nunca, jugaron muy poquito, pero lo que pasa es que si se viven lesionando todos es imposible. No podés cambiar la defensa todos los partidos. Es el tema, sí. Pero bueno, lo que hablábamos antes, para competir más o menos bien en el torneo, vos tenés que tener una buena defensa, una defensa que no le hagan 2 goles por partido como a la de Newell's. Yo creo que otro acierto de Kudelka fue haber puesto a Reinati, ahí encontró un arquero porque no lo venía teniendo. Aria tapaba menos que una tanga, después el chico Barlacina en un montón de partidos daba inseguridad, parecía que tenía las manos enjabonadas. Bueno, acá encontró un arquero que tiene personalidad, que lo ha salvado ya varias veces, más o menos tiene una tajada buena por partido, y bueno, me parece que le falta ahí una saga que le dé seguridad, porque después dentro de todo, con Regiardo y con Rodrigo Herrera, que tienen muchísimas limitaciones los dos, mejoró un poco la contención. A mí me parece que un 5 podría venir también. Lo que pasa es que no hay recursos tampoco para gastar. También encontró, o al menos parece que puede encontrar la recuperación del Colo Ramírez. Dentro de todo, arriba se puede manejar, pero para mí tenés que traer como mínimo un 2, un 5 y un 10. Sí. Sin eso va a tener muchos problemas. Y mejorar la condición física del equipo. Ahora Newell no juega hasta dentro de 2 meses. 2 meses enteros, está bien. 2 meses y medio. 2 meses y medio. No hay excusas, podés hacer una pretemporada completa. Se excusaron algunos jugadores, o los mismos Orsi Gómez, diciendo, y lo que pasa es que nosotros asumimos y ya a los 15 días tuvimos que salir a competir, y algunos jugadores llegaron el día anterior. Pero todos estaban así igual, o sea, todo el equipo. Todo verso, esto es todo verso. Sí. Pero vamos a suponer que tienen razón, o que es cierto, que necesitas tiempo. Bueno, ahora todo verso en el sentido de que no podés jugar tan horrible y que se te lesionen jugadores todos los partidos. Ahora tenés tiempo de sobra, o sea, podés hacer no una, sino 3 pretemporadas. Tenés que encontrar una calidad física. El equipo muchas veces se caía en los segundos tiempos, se arrastraban en la cancha los últimos 20, 25, 30 minutos. Eso no puede pasar más. Sí, coincido, Rodri. Lo bueno de esto es que Kudelka va a tener una pretemporada larga. Es más, tienen, si no me equivoco, descanso hasta el 28 de mayo, los jugadores, 27, 28 de mayo más o menos. Entonces después tenés, si no me equivoco, el campeonato arranca, el torneo arranca a finales de julio, después de lo que va a ser el Mundial. Por lo tanto son 2 meses de preparación, que en el medio podés jugar amistosos, hay que ver obviamente el mercado de pases. Yo coincido en los puestos que decías, el 2, el 5 y el 10. Me parece que los pocos recursos que tiene Newell económicamente los tiene que sí o sí poner en el 10 y en el 2. El 5 depende qué puede pasar con Regiardo, porque es uno de los jugadores que quizás pueda salir en el mercado de pases, sabiendo que, como había dicho anteriormente, las fichas se le ponían a Valentino Acuña porque era el jugador a vender, pero no le dio para este contexto, la verdad que desaprovechó su oportunidad. Entonces se hablaba de que Regiardo podría ser uno de los jugadores a vender. Es más, había un interés, si no me equivoco, del Girona de España.
Entonces, ahora, si se va Ricciardo, ahí tenés que buscar un 5 sí o sí. No, seguro, seguro. Pero bueno, yo creo que incluso, a ver, quizás no hay que traer un 2 porque como te digo, a mí Goitea no me parece tan malo, o el mismo Cabrera por ahí en una condición física aceptable puede llegar a jugar, Es que eso, pero no se te Cabrera. pueden lesionar más jugadores. Ujú. Lo que es indispensable es un número 10. Y para mí un 5 también, porque Herrera le mete ganas, pero le cuesta mucho, le falta mucho. Ujú. Yo veo los 5 de los equipos que pelean arriba y juegan mucho mejor que los 5 de Newell. Sí, sí, obvio, sí, sí. Y sí, son jugadores que son limitados desde lo técnico. Se Y nota un desde lo montón. técnico, desde lo físico La muchas veces velocidad. también, lo táctico. Ujú. Hay muchas falencias y a veces la pueden disimular, pero muchas veces no. A ver, vos decías, bueno, en caso de que no se traiga un zaguero que igualmente yo creo que se va a traer, hay que ver quién también, ¿no? Porque tampoco hay que traer uno peor que los que están. No, seguro. Pero yo, si Bruno Cabrera y Salomón tienen una buena pretemporada, me gustaría verlos juntos, porque Bruno Cabrera jugó muy poco. Es más, el partido con el último que jugó fue con Central Córdoba y se lesionó a los 20-25 minutos, o menos, no me acuerdo muy bien. Y Sí, sí. Salomón, que venía jugando muy bien y se lesiona en el partido con Instituto, a los 7 minutos después de haber tenido una molestia que lo dejó fuera en el partido con Unión. Entonces a Sí. mí me gustaría verlos a esos dos juntos, pero sí entiendo que se tenga que traer otro porque para mí igualmente Cabrera y Salomón tienen sus limitaciones, pero habría que traer ahí uno de experiencia. Un flaco Schiavi, mirá, te doy un ejemplo, Rodri, Y uno bueno, así, sí, uno parecido. ahí buscaste uno que para mí es de los mejores que han Gracias. jugado. No creo que exista un jugador así hoy. Después, si te pones fino, a ver, para mí Méndez tuvo un semestre flojo, un 4 también podría traer. Lo que pasa es que ya se trajo a este chico Ortega, que Y está Montero. ni sabemos cómo juega, y Montero que no sé hasta cuándo tiene, ni cómo volverá, pues la verdad que la rotura que tuvo le debe haber hecho perder mucho ritmo, pero bueno, un jugador también a tener en consideración. Después, no tener un reemplazante para Russo, pero bueno, va a tener que armarse con lo poco que puede desde lo económico, tiene pocos recursos, faltan los números finos de la auditoría, pero ya se sabe que la deuda supera los 30 millones de dólares, no hay mucho material para vender hoy en día, así que bueno, no, malabares va a tener que hacer Kudelka, que demostró que los puede hacer, ojalá que los pueda seguir haciendo y que lo ayuden un poco desde afuera. Sí, y ahora, a ver, la delantera. Yo creo que los extremos están cubiertos, no se va a traer a nadie ahí porque tenés a Masanti, Herrera, Walter Núñez y Franco García. Walter Núñez que terminó el semestre flojísimo los últimos Sí. partidos, pero es un jugador que si le da la cabeza, si tiene terminación de jugada, me parece un jugador interesante. Y ahora el tema del 9, porque la lesión que tiene Cócaro Rodri es jodida, Sí, sí, porque, sí. bueno, yo hablé con Fede Cristofanelli y me dijo que, bueno, él tuvo una lesión parecida y que le costó bueno, le costó recuperarse, entonces Cócaro, es más, en el partido con Vélez jugó lesionado prácticamente, Sí, lo del se primer tiempo. notó, se arrastró en la cancha, la verdad que una lástima. Yo no me animaría a poner a Ramírez de titular, a mí me gusta que entre ahí en los segundos tiempos, que se mate en la cancha los minutos que tiene. A mí me gustaría que Cócaro se ponga bien y sea el titular y alterne con Claro, Ramírez. sí. Escarpecio no, me parece que no está para jugar y bueno, quizás habría que traer un 9, no sé qué Claro, Hoyo se posibilidades va tiene. aparte. A Hoyo se va. Hoyos, por eso te digo, Sí. Hoyos no puede jugar, para mí Escarpecio no está para jugar y a Ramírez lo veo bien entrando de suplente, entrando Sí. en los segundos tiempos, si tiene que jugar un tiempo entero que lo juegue, pero de afuera. Para mí Newell, y también creo que le hizo bien que le saquen el peso de ser el titular, que le saquen ese peso. Hay muchos jugadores que no resisten la presión de ser los titulares, más en esos puestos que se termina siendo decisivo y con menos presión, estando un poco a la sombra, termina destacando. Fueron 3 golazos lo que hizo el otro día, que le anularon otro que podría haber sido el cuarto. Pero bueno, si Cócaro no se recupera, y seguramente traería un 9 de ser posible. Sí, es que Cócaro, si está bien físicamente, es el de los 9 que tenés el mejor. O sea, porque Sí, sin duda. técnicamente lo demostró en Huracán. A mí me parecía uno de los mejores del fútbol argentino, de los mejores 9 del fútbol argentino cuando estaba en Huracán. Y sí, el Colo Ramírez es una pena que justo ahora ya terminó el torneo que venía en su mejor momento. En su mejor momento desde que arrancó. ¿Te acordás que en 2024 también tuvo esa racha
que Sí, sí. convirtió contra Lanús, contra Belgrano y contra Unión. Sí, a Unión le metió un golazo, sí, sí. Sí, y Rodri, yo te quería preguntar cuál es el gran desafío para el semestre que viene para Newell y para Kudelka. Yo, Y sí, el no sé, primero, sin duda, que es mantener la categoría, engrosar el promedio, porque en el promedio para el año que viene está muy mal. sí, muy. Yo creo que esa es la urgencia. Después, lógicamente, a ver, si yo pongo como un objetivo resultadista, clasificar entre los primeros 8. No va a ser fácil, no va a ser fácil, la zona es complicada, pero bueno, creo que al menos tiene que llegar hasta la última fecha con chance de meterse ahí. Después si no lo logra, bueno, veremos. Después intuyo, ni sé cómo viene la tabla anual, pero me imagino que de la Sudamericana está lejísimo. Sería lindo terminar el año, aunque sea con una clasificación a una copa, pero ya me estoy poniendo a proyectar demasiado cuando hasta hace un mes yo ya me estaba imaginando jugar Claro, sí. en la B. Yo creo que el objetivo principal es ese, mantener una línea en cuanto a los puntos, no sufrir con el descenso, engrosar el promedio, bueno, obviamente encontrar una regularidad en el juego, encontrar una regularidad en el juego, en lo físico, que se sepa que juega Newell's y a partir de ahí, escalón por escalón, ir subiendo y tratar de construir algo bueno. Claro, o sea, ¿a vos te gustaría, por ejemplo, que el equipo se parezca mucho a lo que fue el segundo tiempo con Vélez? Y la verdad que sí, sin duda. Ese fue un partido especial en realidad porque la pelota era de Vélez, Newell's jugó sobre todo de contraataque, pero fue amenazante. Lo que pasa es que vos no podés jugar de contraataque en el Coloso, salvo que venga, qué sé yo, Claro. Boca. Y Boca viene, justamente. Sí, Boca Boca viene. viene. A Boca le podés jugar de contraataque, pero después la mayoría o te da la pelota y te contraataca a vos o te la reparte, no te va a tener tanto la pelota. Va a tener Sí. que encontrar una forma de juego ofensiva que de hecho le costó eso. Le costó, con San Lorenzo no se pateó al arco, el último partido con Instituto creo que fue, tampoco se pateó al arco. Entonces, bueno, ese va a ser uno de los desafíos. De visitante ya mostró que está para pelear, o sea, le ganó a Unión, le ganó a Central Córdoba metiéndole 3 a los dos. Con Vélez generó un montón, jugando de contragolpe, bueno, uno de los mayores desafíos va a ser encontrar una fisonomía y un juego ofensivo eficiente en condición de local, donde Eso, los equipos te claro. achican mucho para atrás. Claro, porque por ejemplo, a ver, queda obviamente para que arranque el torneo, pero los primeros partidos son Talleres de local, Independiente de visitante, Boca de local y Defensa y Justicia de visitante. Es un fixture difícil los Sí, es primeros 4 durísimo. partidos, pero sí es verdad lo que decís. Por ejemplo, con Independiente se podría llegar a dar un partido hasta parecido a lo de Vélez. Claro. Sí, Por sí, ejemplo, sin con duda. Independiente, con La Boca. mayoría, la mayoría de los partidos de visitante, a ver, el local está obligado a salir a buscarlo. Después puede tener más o menos herramientas, pero en general de local, incluso este torneo, Riestra lo reventó a pelotazos a Newell y fue el Ah, peor ese equipo fue. del Ese era un grupo. partido para perder, Rodri. Te digo que Totalmente, milagroso el empate totalmente que para sacó. perder. Un milagro totalmente. Por eso te digo, en general acá los equipos de local, sean malo, bueno, mediocre, buenísimo, salen a buscarlo. Entonces vos ya podés plantarte y jugarlo de contra, que parece sentirse cómodo el equipo. El mayor desafío para mí va a ser qué va a ser de local. Sí, sí, a ver, de local obviamente. Es que Newell's se tiene que hacer fuerte de local porque ganó solamente un partido en el año, por ahora, que fue Gimnasia de Mendoza. Después perdió punto con Platense, bueno, con Defensa y Justicia ese partido que... La cantidad de partidos que perdió Sí, al no. inicio de local es una vergüenza Sí, sí, también, pero sí. una mancha histórica. Así que bueno, me parece que en líneas generales es el panorama. En cuanto al equipo, buscar los refuerzos de lo que fuimos hablando. Después, bueno, en condición de local, encontrar una estrategia, un plan de juego que sea ofensivo, que pueda vulnerar al rival y de visitante mantener y mejorar un poquito lo que ha hecho hasta acá. Mucho más me parece que no hay. Sí, bien, Rodri. Bueno, eso ya con el tema de lo futbolístico no nos queda mucho más porque ya analizamos lo que fue el semestre, el mercado de pases puede ir avanzando y veremos cuáles son los nombres que suenan, que pueden llegar a venir. Ojalá que, como habíamos dicho antes, sean jugadores como los Masanti, jugadores de jerarquía, que Bueno, jerarquicen el plantel, porque va a ser muy importante eso para el semestre que viene, porque no hay que olvidarnos que pese a que Newell ya sacó un poquito más de distancia sobre Estudiantes de Río Cuarto, Alto Civi, que son los equipos que hoy están descendiendo,
no se tiene que digamos, estar tranquilo, sino que tiene que estar atento. Obviamente después vos vas ganando partidos y te podés llegar a ilusionar con entrar a una copa, no te digo que no. Seguro. Y te agrego algo que me acordé ahora. Me parece bien la decisión de no buscar ahora a un director deportivo. Sí. Ya está, la llave a Kudelka. Si vino y a los 2 días te trajo a Masanti, y Eso en fue gran tremendo. parte levantaste por eso. Hizo más que Sensini. Ya está, Sensini se cansó de traer jugadores que fueron un desastre. Los anteriores también. ¿Cuánto tuvo Newell ya? El Mago Capria. Bueno, jugadores han traído a Rolete y casi que no la pegaron con ninguno. Dejalo a Kudelka que traiga lo que se le canta. Si quiere traer una Manao de Pomelo y ponerla en el córner, por mí está bien. Es darle la llave, que elija él, que haga lo que quiera porque se lo ha ganado. Sí, no, aparte Cuelga creo que hasta quedó conforme con que le den la chance de que él haga el mercado de pase, de que él decida los jugadores que traer. Seguro, seguro. Se lo merece, confío en su criterio, entiende a Newell's, lo cual tampoco es fácil entender cómo se vive acá y qué tipo de jugador se puede bancar la camiseta, porque no es para cualquiera. Yo confío mucho en él. Ojalá que no nos desilusione. A ver, hasta aquí todo lo contrario, así que me parece bien que se le dé la prioridad a su deseo para ver qué jugador puede traer para pelear a fin de año. Bien, Rodri, te voy a hacer la última pregunta, que se la hice también a Fede en la anterior charla que tuve acá, bueno, en esta sección nueva de Tirando Paredes, que es una declaración de Bernardi de que en el futuro le gustaría ser presidente de Newell's. Mira, yo te soy sincero, a ver, siempre hay que saber a qué cargo estás cuando sos presidente. Bueno, fíjate lo que le está pasando hoy en día a Milito en Racing, que está siendo muy criticado, que no está haciendo un buen trabajo, pero después tener el ejemplo de Verón con Estudiante que lo está haciendo bastante bien. ¿Vos qué opinás de esa declaración que tuvo Bernardi del sueño de él de ser presidente en un futuro? Mira, opino que ser jugador no te habilita inmediatamente a ejercer otra función en el fútbol. Si no, Maradona habría sido el mejor técnico de la historia del fútbol y sin embargo no lo fue. La verdad es que tendría que sentarme a hablar con Bernardi para al menos saber cuál es su proyecto de club, cómo lo emplearía. A ver, si hay algo de lo que estamos seguros es que Bernardi sabe lo que es Newell, sabe cómo funciona Newell, cómo se vive en Newell, cómo se vive en esta ciudad. Pero bueno, después tenés que construir lazos. Yo no sé en ese sentido cómo viene Bernardi, pero sí, a ver, se nota que es un tipo inteligente. De mínima necesitas eso. Y de ahí en mano no te puedo agregar mucho. Debería sentarme a hablar con él y escucharlo en detalle. Sí, sí, a ver, es que, a ver, esto, a ver, él lo dijo en un futuro, veremos si son para las próximas elecciones o para las siguientes. Pero sí, habría que ver qué propuestas son las de él, el proyecto, más que nada futbolístico, porque, a ver, siempre es verdad, Newell es un club que lo que interesa es el fútbol, después también está lo demás que lo social, los deportes amateurs, pero el fútbol, viste, que siempre es lo primordial. Sí, sin duda. El termómetro de Newell's es el fútbol. Ujú. A mí me encantan las actividades amateur, jugué Sí, toda la vida al futsal, lo sigo viendo, pero obviamente es secundario. Lo que importa en general es el fútbol y se viene trabajando pésimo desde hace muchos años, así que por eso te digo, a ver, el fútbol no deja de ser un área más del club. O sea, si vos te manejás mal institucionalmente, mal financieramente, económicamente, y va a repercutir en el fútbol, no son áreas aisladas. Pero bueno, por eso te digo, debería saber en detalle qué es lo que planifica y cómo lo ejecutaría para saber si creo que tiene pasta o no de presidente. bien, Rodri, perfecto. Hasta acá llegamos con esta charla. Te quería agradecer por tomarte acá el tiempo para hablar acá un poco de lo que, bueno, lo que dejó este semestre Newell, del empate frente a Vélez. Esperemos que el próximo torneo sea lo mejor, que Newell ya pueda estar más tranquilo con el tema del descenso y también que pueda clasificar entre los primeros 8, porque yo siempre digo, yo no le exijo a Newell que salga campeón, sino que compita. Y mientras vos más compita todos los años, la chance de salir campeón después en algún momento se te da. No, sin lugar a dudas. Ojalá que así sea, tu deseo, el mío y el de todos. Así que, bueno, gracias por la invitación, mucho éxito en lo que venga, un abrazo grande para vos y para toda la gente de Newell's.
Y bueno, ¿querés dejar tus redes sociales para que te sigan, ya sea tu canal de YouTube, dónde te pueden Dale, seguir? me pueden seguir en YouTube, mi nombre es Rodrigo Elías, es el nombre de mi canal y bueno, hace poquitos días me abrí en Instagram una cuenta donde muestro todos los trabajos que hago de periodismo en general, que es rodrielias.comunicación, así que me pueden buscar en Instagram ahí. Bien, Rodri, ahí entonces en la descripción vamos a estar dejando todo para que la gente te siga. También está ahí mi canal de YouTube por si se quieren suscribir, que yo subo contenido de fútbol en general. Así que ya saben, gente, si les gustó el video, saben que le pueden dar like, también suscribirse al canal de La Vida es Newell's y nos vemos en el próximo video. La vida es Newell's, hecha por hinchas.